familiar, en tus finanzas o con tu pareja. Te discriminan, nadie te entiende. ¿tienes alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y soluciones. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia le dio un ultimátum al gobierno de Nicaragua al exigirle se incluya el tema del adelanto de las elecciones en la agenda. Demandamos elecciones anticipadas, libres, justas, transparentes y observadas a través de la implementación de recomendaciones u observaciones de las misiones de acompañamiento electoral y otras propuestas de reformas electorales. No cederemos en este punto. Pero además demandaron la excarcelación de todos los presos políticos. Quedan 82 días para que todos los secuestrados estén finalmente en libertad. Instamos y exigimos al gobierno a que cumpla su compromiso liberando prisioneros políticos antes que el Comité Internacional de la Cruz Roja se instale y concilie las listas. Asimismo, demandamos la anulación de sus respectivos juicios y el cumplimiento de todos los derechos y las garantías establecidas. Esta ha sido y seguirá siendo una de nuestras demandas en esta mesa de negociación. Nosotros estamos diciendo que el gobierno puede perfectamente sacar a personas que están presas políticas sin necesidad de ninguna conciliación, o sea, de lo que he dicho, de la conciliación de la lista del Comité Internacional. Azalea Solís ha explicado que el canciller miente al decir que las elecciones adelantadas no forman parte de la agenda de negociación en la mesa del diálogo. Ustedes lo saben perfectamente, hoy en el Canal 10 hubo abundantemente unas explicaciones del señor canciller diciendo cosas que le digo no corresponden a la verdad. La agenda es adelanto de elecciones, que necesitamos otro tipo de gobierno, necesitamos otras autoridades y que perfectamente se puede hacer. O sea, no implica absolutamente ninguna ruptura del orden constitucional. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, esto se hizo en 1990. A partir de un acuerdo en el que se hacía insostenible la realidad del país, fue necesario adelantar las elecciones en febrero de 1990. Es una mentira muy grande, una enorme falsedad decir que eso es inconstitucional. No es inconstitucional, es al contrario perfectamente constitucional. La mesa de negociación acordó que hasta el próximo 3 de abril se deben solucionar todos estos temas. Si no se da una pronta respuesta, el diálogo corre peligro de volver a suspenderse. La negociación tiene punto o línea roja: libertad absoluta e incondicional de los presos políticos y adelanto de las elecciones. Si no hay eso, no hay posibilidad de otra negociación. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, les informó Michelle Polanco Alvarado. Hay muchas contradicciones en cuanto a eso. Ayer, con toda contundencia, el canciller Denis Moncada decía definitivamente no se pueden o no se van a adelantar, las elecciones serán hasta el 2021, y él daba sus argumentos, sus explicaciones. Ante esto, pues ya veíamos la reacción de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Ellos dicen que no es negociable, que definitivamente sí tiene que ser un punto primordial en la agenda de democratización de Nicaragua el hecho de adelantar las elecciones. Vamos a analizar estas perspectivas, estas posiciones. Vemos a una Alianza Cívica más contundente, exigiendo ya, quizás no habíamos visto este escenario antes, y lo vamos a analizar con un experto, Michelle, que ya está con nosotros acá en la revista. Así es, nos acompaña José Antonio Peraza del Movimiento por Nicaragua, politólogo nicaragüense, y vamos a estar abordando este escenario que se ha presentado a partir de anoche. Hay 4 días para que se den las soluciones y se dé respuesta a estas peticiones más concretas que ha hecho la Alianza Cívica. Bienvenido, José Antonio, gracias por participar aquí de su revista Acción 10 en la mañana. Comentarnos quién está mintiendo. Ayer Azalea Solís dijo que era una mentira el hecho de decir que no hay
conversaciones alrededor del adelanto de las elecciones, y el canciller dijo que el gobierno no está dispuesto a negociar ese tema. Que no es un punto de agenda en esa mesa de negociación. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Vean, yo creo que más que mentiras hay como dos universos paralelos, ¿no? En el sentido que el gobierno no quiere aceptar que está discutiendo el tema, y sí lo está discutiendo, porque es un tema fundamental desde el inicio, ¿verdad? Y yo creo que la alianza había sido muy poco firme en plantear ese tema. En muchas ocasiones se le había preguntado a la alianza que por qué no, y daban los argumentos que era una forma de que el gobierno no se levantara de tratar el tema, etcétera, etcétera. Definitivamente es un tema que no va a poder ser eludido. El país demanda ese tipo de discusión. Yo creo que el cuestionamiento al gobierno es lo suficientemente grande para cuestionar su legitimidad. Y además creo que es una agenda que está en la comunidad internacional, tanto Europa, la mayoría de los países de América Latina, la OEA y Estados Unidos han sido muy firmes en tocar ese tema. Definitivamente que es un tema que no creo que haya estado ausente de las negociaciones, pero como les digo, son dos posiciones que más bien tratan de no tocarse, porque el gobierno sabe que abordar ese tema de manera pública para ellos significaría una derrota profunda, pero definitivamente que ese tema se va a tener que abordar más de lo que ya se ha abordado. Entonces lo que ellos desean, su análisis es lo que el gobierno desea, es demostrar la fortaleza que ha querido demostrar durante todo este tiempo, que quizá ya no tiene. Bueno, yo lo que creo es que el gobierno quiere mostrar de que ese tema no está en agenda, pero el tema está en agenda y no se va a resolver la crisis si no se resuelve ese tema. Si la Alianza Cívica no aborda ese tema, definitivamente perdería una gran legitimidad, porque hay una presión profunda, digamos, en diversos sectores de la sociedad que están demandando que se aborde ese tema. Por lo tanto, yo creo que va a ser difícil. Posiblemente vamos a tener un vocabulario rebuscado para tratar de explicarnos eso, principalmente de parte del gobierno, y vamos a ver ahí malabarismos, ¿verdad?, en un glosario muy especial para explicarnos lo que está sucediendo. Lo mismo ha sido con los presos políticos, que se decía que eran terroristas, etcétera, etcétera, y todo eso ha venido variando. Yo escuché la entrevista del canciller y ya hablaba de presos, aunque al final usó la expresión de que se habían reunido con un grupo que representaba al golpismo, pero están saltados con golpistas y con terroristas. Entonces, la semántica es importante, pero yo creo que todos estamos claros de que son recursos retóricos para no dar el brazo a torcer de que se están discutiendo. Que dicho sea de paso, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en la última comparecencia pública que hizo no habló de golpismo, solo dijo que estaba luchando contra caíres y demonios. Sí. Y ahora vemos que el canciller retoma breve y escuetamente esa parte del golpismo. También hemos visto diferentes posiciones. Acá también compareció Edwin Castro hace algunos meses, antes de que reiniciara esta negociación nacional, y él decía que los empresarios no estaban llamados a negociar y que no se tenían que sentar en una mesa de diálogo. Quienes dialogan son los partidos políticos y los políticos, y ya vemos que ahora están sentados con empresarios. Mi pregunta es, en la política y en unas circunstancias como esta, 2 más 2 no son 4 siempre, no. Y realmente pueden haber cambios, y aunque nos digan no está en negociación, el tema de las elecciones sí puede estarlo, ¿no? Es que hay que estar claro de que en política generalmente lo real es lo que no se ve, ¿no? Siempre hay una nebulosa enfrente para encubrir los intereses y las verdaderas intenciones. No hay duda de que el gobierno es el que tiene más dificultad, mucho más dificultad, porque tiene una presión de su base que le están diciendo, bueno, nosotros salimos a la calle, hemos estado reprimiendo y ahora resulta que estamos en una visión totalmente diferente. Entonces tienen que hacer grandes esfuerzos. Un elemento que hay que tomar en cuenta y que es muy importante es que en un país políticamente moderno, los temas religiosos generalmente salen de la palestra y la política se vuelve un asunto, digamos, más institucional, más dedicado a resolver los temas del poder, y el tema religioso normalmente está más fuera, ¿verdad? Y la democracia se entiende como fortalecer instituciones, juego entre grupos, de poder, de interés, etcétera, etcétera. Nosotros adolecemos de eso porque nuestro país tiene un estilo de hacer política demasiado primitivo en algunos casos, y entonces algunos políticos creen que pueden engañar a la gente de manera fácil. Yo creo que en esta coyuntura y en estas condiciones es muy difícil engañar a la gente.
Y yo creo que hay algo lo mismo de la alianza. Por ejemplo, en algún momento había dicho no me siento, y al día siguiente se sentaba y daba todas unas explicaciones que definitivamente cuando uno ve las redes sociales y habla con la gente en la calle, definitivamente la gente no se lo traga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que ellos en muchas ocasiones, ya hablo de todos los políticos, pero específicamente del gobierno, tratan de creer que pueden engañar a la gente en coyunturas como esta, yo creo que va a ser muy difícil. Aquí hay claridad de que ha habido un colapso del sistema que teníamos del 2007 y que definitivamente esto no se va a curar con una aspirina. Cuando digo una aspirina significa un discurso medio acomodado en un lado u otro, o que todo el mundo va a olvidar la matanza que hubo, los presos políticos, los exiliados, etcétera, etcétera. Eso es muy difícil ocultarlo. Otras de las contradicciones en las que ayer el canciller Moncada entró fue en el tema de las sanciones. Vimos cómo Marco Rubio dejó claro que las sanciones de la NICA Act irían si el gobierno no mostraba o no daba paso al tema de las elecciones adelantadas. Y sin embargo el canciller en la entrevista dijo que las sanciones son medidas injerencistas y que ellos no estarían dispuestos o no están tratando de prestarle atención, sin embargo están dentro de la agenda. ¿Qué tanto peso tienen estas sanciones para que el gobierno ceda en esta mesa de negociación a 4 días de finalizar? Bueno, yo creo que recuerden ustedes cuando la discusión en el primer diálogo, el gobierno siempre insistía, quítenme los tranques, y empezamos a discutir el tema de la democratización, y era recurrente, ¿no? Quítenme los tranques y empezamos a ver el proceso de democratización. Y supuestamente los tranques no eran importantes, lo único era que evitaban, digamos, el libre desarrollo de las personas en sus libertades, etcétera, etcétera. Algo similar está sucediendo ahora. ¿Por qué la reivindicación principal del gobierno es suspendan las sanciones? Definitivamente porque es lo que más le afecta en su desarrollo como gobierno. Y él sabe que va a ser muy difícil, digamos, gerenciar un país con ese tipo de sanciones que podrían quebrar a cualquier país, a Nicaragua ni se diga que es tan dependiente. Por lo tanto, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Básicamente lo que muestra el gobierno es que verdaderamente esas presiones, ¿verdad?, esas amenazas de sanciones son las que lo han obligado a sentarse. Y no hay duda que la presión de la gente, porque yo estoy seguro que el tema de las libertades va a ser uno de los temas, y de la justicia va a ser uno de los temas más difíciles de abordar, por una cosa muy simple. El día que haya libertades, la gente va a salir a marchar. Y el día que salga a marchar vamos a tener 500,000 de personas en la calle. Cuando eso suceda nos vamos a dar cuenta de que los golpistas son bastantes. Y que seguramente son más que lo que tiene el gobierno. Yo haría un reto muy simple, que el gobierno marche un domingo y que la oposición marche el otro domingo por las mismas calles para que determinemos. Y en igualdad de condiciones. Y en igualdad de condiciones, para que sea clarísimo, para que sea una contienda cívica y justa, y ahí nos vamos a dar cuenta, por lo menos de manera formal, quién tiene más. Pero como Nicaragua ha demostrado que no son las manifestaciones las que muestran el músculo político, la mejor manera es hagamos una elección adelantada y ahí la gente se va a expresar. Quiero aprovechar eso que usted está diciendo, porque casualmente el canciller decía que no es constitucional, que no está dentro del marco jurídico, que sería contradictorio a nuestra constitución el adelantar las elecciones. Sin embargo, en los años 90 ya hubo un adelanto de elecciones. En el 89 una reforma constitucional precisamente por el presidente Daniel Ortega en su momento también. Entonces, de cara a esto, de igual manera, su análisis, porque hay diversos sectores que han opinado en cuanto a la salida de la crisis con escenarios democráticos. Han dicho acá que, por ejemplo, lo que quieren es una renuncia expresa del presidente Daniel Ortega, una constituyente, otros apuestan por un referéndum, una consulta popular antes de un proceso electoral, y otros definitivamente por reformas en el sistema electoral y unas elecciones supervisadas y transparentes. ¿Cuál es el mejor escenario democrático de salida? Partiendo de que la mayoría de nicaragüenses, según usted lo expresaba, son los que quieren un cambio de gobierno. Bueno, mira, hay varias soluciones que se han estilado, ¿verdad?, y que se han desarrollado. Uno, hablan de una constituyente. Yo creo que una constituyente debe ser producto, digamos, de que se haga una elección y después estemos claros cuál es el balance de fuerzas de cada grupo, y así podríamos tener claro quiénes van a ser parte de esa constituyente.
A ver, adelantar elecciones no es un problema constitucional, ¿verdad? Porque una cosa muy simple, la Constitución dice que puede haber una reforma constitucional, ¿verdad? Para que se adelanten las elecciones y punto, y se desarrolla. Una renuncia del presidente tampoco no lo es. Ahora, cuando viene de personas como el canciller, como el presidente de la República, que han tenido un desprecio por el orden jurídico y legal de este país, no ahora, siempre. Porque incluso uno de ellos llegó un momento a decir, ni el presidente, el canciller, de que la revolución era fuente de derecho. ¿Qué significaba eso? Aquí estamos en el reino de nuestra voluntad, o sea, nosotros podemos hacer y deshacer de este país. Y lo han expresado en muchas ocasiones, que ellos tienen el poder para gobernar y para hacer lo que quieran. Entonces, alguien que ha despreciado el Estado de Derecho, la Constitución, las leyes, a ver, ¿cuándo se ha respetado el debido proceso para encarcelar a las personas que están ahí? Han liberado a la gente cuando han querido y han encarcelado cuando han deseado. Pero requieren 90 días para Por eso, y ahora requieren presos. 90 días para resolver un problema que ellos lo podrían resolver en menos de 3. Entonces, es poco serio, ¿verdad? Y la gente lo sabe, y los organismos internacionales lo saben, el poco respeto que ha habido en Nicaragua por las leyes y la Constitución, no ahora, sino siempre. Si hay algo que deja claro el doctor Serrano en todos sus escritos, es que en Nicaragua siempre ha habido dos realidades, ¿verdad? Una jurídica, formal, y otra real, que es donde el poder se usa para hacer y deshacer lo que se quiera. Entonces, es poco serio, no tiene para mí ninguna credibilidad, simplemente son esas imágenes que se usan en la política nuestra y en la mundial para hacer creer a la gente que se respeta un Estado de Derecho que nunca ha funcionado. Yo creo que aquí ya estamos llegando a los tiempos de definiciones. Creo que si no se logra un acuerdo, o por lo menos un logro que sea tangible la próxima semana, la alianza va a tener dificultades en continuar en ese proceso. Pero ¿cuál es el escenario ideal para poder llevar a cabo este adelanto de elecciones? ¿Cuál es el mecanismo que se debería de utilizar, según su apreciación, para transitar y tocar este tema? Tarde que temprano el gobierno tendrá que ceder de alguna manera, supongo yo. Bueno, yo lo que pienso es que se haga como se ha planteado, ¿no? La OEA planteó que para hacer unas elecciones se necesitaban entre 9 y 14 meses. Yo creo que ese es el plazo. Lo mejor sería hacer las elecciones, ya noviembre lo tenemos muy cerca. Hay que devolver personerías jurídicas, hay partidos que se tienen que organizar y por lo tanto yo creo que un periodo de 6 meses, una vez que se presenten los documentos, es aceptable. Diría yo que la mejor fecha para hacer estas elecciones sería en el primer trimestre del próximo año, y yo creo que las condiciones son fundamentales, ¿no? Una reforma constitucional donde se pide un adelanto de elecciones, se va a una elección. Ya Estados Unidos dijo que preferiría, los Estados Unidos no define la política en Nicaragua, pero yo creo que los nicaragüenses nos sentiríamos muy bien si el presidente Ortega ni la vicepresidenta se presentan a esas elecciones para darle movimiento. Yo le pregunto a mis amigos sandinistas en muchas ocasiones, ¿ustedes no creen que una persona que ha jugado política durante los últimos más de 40 años, ya es tiempo de que sea relevado por un montón de cuadros que hay en ese partido, que yo estoy seguro que le darían una renovación intensa a ese partido, que tiene una vitalidad que hay que reconocerla, ¿no? Que no es de ahora, sino desde el día que tomaron el poder en el 79, y yo creo que es imposible construir Nicaragua sin la participación del Frente Sandinista. Pero yo creo que esos liderazgos que rodean a Daniel Ortega, yo creo que ya dieron lo que tenían que dar, ya no tienen futuro. Claro, no se trata de excluir al partido de gobierno, sino incluirlo y presentar nuevas figuras y nuevos rostros, que era lo que estaba sugiriendo o sugirió en algún momento los funcionarios de Estados Unidos, claro, a través de esta reforma constitucional. ¿Sería la Asamblea actual, los diputados que se encuentran en la Asamblea, quienes hagan estas reformas constitucionales? Lógicamente, por eso tiene que ser un acuerdo político, porque ellos dominan el 77, más del 70%. Sí. Solo 14 sí, diputados. Por lo tanto, son ellos los que tienen que hacer la reforma, y por lo tanto tiene que ser producto de un acuerdo político, porque no es solo cambiar la Constitución, hay que reformar totalmente no totalmente, hay que hacer reformas a la Constitución, perdón, a la ley electoral para que se puedan desarrollar unas elecciones medianamente aceptables. Hay una cosa que quiero dejarle clara, muchachas. No se va a poder hacer una reforma profunda a la ley electoral para tener estas elecciones. Yo soy partidario, yo creo que la mayoría de las personas que conocemos de estos temas
Se tiene que hacer una reforma mínima para poder tener elecciones en los próximos 9, 14 meses. ¿Qué incluiría esa reforma mínima? Bueno, yo creo que incluiría, hay que revisar los procedimientos, hay que revisar la composición, no tanto la composición, los miembros del Consejo Supremo Electoral, reformar todo, digamos, quitar a los directores de los consejos electorales departamentales y municipales. Hay que tener procedimientos claros para impugnaciones, para nulidades. Hay que tener un procedimiento claro para la fiscalización de los partidos políticos. En realidad no son muchas cosas para poder tener una elección medianamente aceptable, pero algo que sí es fundamental es cambiar el elemento humano, ¿verdad? Ese consejo está pervertido, definitivamente no ha cumplido con su labor y es un órgano del Ejecutivo. Ahora, en las reformas parciales a la Constitución cabría el tema de la reelección continua, indefinida, que actualmente es lo que se está viviendo y lo que ha permitido que el presidente Daniel Ortega se postule continuamente en estos. Miren lo que les voy a decir. Ese es un tema fundamental para la democracia futura de Nicaragua. Nicaragua no puede tener reelección porque ha demostrado en la historia de este país que nosotros no tenemos ni la madurez, ni la expertise política, ni la tranquilidad para tener presidentes por más de un periodo. Lo hemos demostrado, 200 años lo han demostrado. Sin embargo, para hacer una elección, por ejemplo, en el mes de noviembre, nosotros no necesitamos tocar ese tema, porque el acuerdo político va a definir si Daniel Ortega va en esa candidatura o no va. Entonces, una vez elegido un nuevo gobierno, su primera labor, o una de sus labores más importantes, es reconstruir las instituciones, y dentro de ellas hay dos que son fundamentales: el poder electoral y el poder judicial. Incluso es más importante el poder judicial que el poder electoral, pero para salir de la crisis necesitamos resolver el tema electoral para después ir al poder judicial. Los expertos a nivel de todo el mundo, aunque eso es una ideología también, están claros de que no puede haber una sociedad moderna que se apunte hacia el desarrollo sin un Estado de Derecho que se considere un Estado de Derecho. Y eso implica de manera inmediata entrarle al tema del Poder Judicial. La asertividad de su análisis es bastante elocuente y muy acertado realmente. Veíamos en el diálogo anterior que se pedía a través de más de 100 puntos la refundación de todo el Estado, y esto precisamente, a juicio de algunos expertos, fue lo que hizo que se diluyera este diálogo y que lamentablemente no tuviera los efectos que muchos esperaban que tuviese de cara a la salida a la crisis. Y precisamente es meritorio reanalizar en este aspecto, porque se tiene que empezar básicamente entonces por una reforma electoral, una reforma constitucional y luego elecciones, y ahí le va a corresponder al nuevo gobernante el tener una mayoría incluso para poder realizar otras reformas y realizar los ajustes en todos los poderes, en instituciones, por ejemplo, como el ejército, como la policía, y hacer esta desvinculación de poderes, porque actualmente, a juicio de muchos expertos, no hay ninguna independencia en ningún poder y en ninguna institución. No existe. Miren, hay que estar claro de que este proceso de transición va a ser largo, va a ser muy duro, porque los poderes en Nicaragua no se ceden de una manera fácil. Además, tenemos la percepción equivocada de que cuando yo tengo el poder es para usarlo en mi propio beneficio. Ese es el concepto del Estado botín. Y por lo tanto, las reformas, tengamos claro que hay unas que son fundamentales, que van a tener que hacerse de manera inmediata, si no, no puede haber transición democrática, pero después nos vamos a quedar reformando la Contraloría General de la República, que funcione, porque eso no funciona, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Fiscalía, la Policía prácticamente tiene que entrar en un proceso totalmente casi de transformación, ¿verdad? No es que van a desaparecer los policías, porque no podemos tampoco dejar desprotegida a la sociedad. Y hay gente que plantea la refundación del Estado de Nicaragua. A ver, esas visiones de que yo desde mi mente yo puedo reorganizar la sociedad como yo deseo, y que a partir de ese momento todo va a empezar a funcionar como yo deseo, en un país con una tradición democrática yo lo creo, pero en Nicaragua vos creas eso en el papel y la gente va a hacer en la realidad lo que le parezca, y los que tienen sectores de poder los van a utilizar como quieran. Yo creo que tenemos que ser más modestos en eso, porque los nicaragüenses hemos demostrado que en estas áreas no somos muy buenos. Tal vez podemos ser buenos en el béisbol, tal vez haciendo poesía, pero definitivamente nuestro talento político ha demostrado que no es algo que
que sorprenda al mundo, ¿verdad? Y se ve en la oposición y nicaragüense. se ve en todo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es una debilidad profunda que tenemos que cultivar y hay veces no la aceptamos. Se puede cultivar, no, se puede como formar. todo. Si los problemas que nosotros tenemos no creen que no los han vivido otras sociedades, ¿verdad? Incluso Estados Unidos, el momento de la independencia, tuvo muchas guerras civiles entre estados, o por lo menos enfrentamientos terribles como los tuvimos en Centroamérica en el siglo XIX. No es un problema genético, es que nosotros no hemos dedicado tiempo y bueno, tenemos una historia particular que no vamos a estudiar aquí. Y esto que usted dice se ve condicionado, a su juicio, quizá por ese personalismo y ese ego y eso de querer obtener liderazgo, ese Pero egoísmo. eso es producto de la sociedad en que vivimos, una sociedad agraria, atrasada, donde la gente es muy sumisa o muy rebelde, pero son exabruptos, ¿verdad? Entonces, lo que yo te quiero decir es lo siguiente: esa refundación que tienen algunos en la cabeza, que posiblemente sea lo correcto, lo deseable, pero posiblemente no es lo posible. Por una cosa bien simple. Al menos no en este momento, no en este momento, porque la gente no es demócrata. O sea, nosotros no tenemos un país lleno de demócratas, ni tenemos partidos políticos demócratas. O sea, eso lo vamos a aprender en los próximos 40 años, posiblemente, ¿verdad? Metiéndole mucho trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo deseara tener ese estado perfecto, pero no lo tenemos ni lo vamos a hacer por decreto. Entonces yo creo que hay que definir cuáles son las fuerzas políticas que realmente tienen la aprobación de la población, que esas fuerzas políticas pongan a sus mejores cuadros, a su mejor gente, para que empecemos un proceso gradual de aprender la democracia, de refundar instituciones, de ser críticos, de castigar a los que abusen del poder, de castigar a todos aquellos que se salgan de las normas medianamente aceptables por la clase política, y saber que esto es un proceso lento, ¿verdad? Que no es que el día, o sea, hoy nos acostamos pobres, ¿verdad? Sin instituciones y sin democracia, y el día siguiente, por un decreto, ya amanecimos siendo otro tipo de personas. Miren lo que nos ha costado desde el 90 hasta hoy avanzar en cosas que supuestamente debimos haber hecho en poquísimos años. Eso tiene que ver con la educación. Tiene que ver con la educación, con los énfasis, con los estilos, con la cultura política. Vayan y vean el libro del doctor Emilio Álvarez Montalbán. ¿Cómo es la política en Nicaragua? Violenta, excluyente, mítica. Todos creemos que se va a hacer por arte de magia, ¿verdad? Tenemos un sentido mágico de la realidad. Ese es el sentido mágico, de que yo escribo una cosa perfecta, la planteo y ya mañana los nicaragüenses dejamos de ser lo que somos. No, y uno lo puede ver en su vida personal. Las transformaciones de los seres humanos requieren tiempo, requieren experiencia, errores, rectificaciones, y nosotros nunca hemos hecho eso. ¿Por qué cada 35 años estamos en el mismo problema? Bueno, hay una serie de condiciones, pero definitivamente hay algo mal. Políticamente hay algo mal, y yo creo que todos estamos claros de que hay algo mal. ¿Cómo es posible que pase lo que pasó a partir del 18 de abril y el gobierno dice que no tiene? Yo no lo he escuchado una sola vez que tenga una responsabilidad de lo que ha pasado. Incluso hay muchas diferencias en cifras. Por ejemplo, la cifra que maneja la CIDH de la cantidad de muertos, 525 según los últimos informes. La cifra que maneja el gobierno es de menos de 200. 190. Se demuestra también en la cifra de los llamados presos políticos. El gobierno dice que son mucho menos y que incluso hay nombres repetidos hasta en 3, 4 y 5 ocasiones. Partiendo de lo que usted nos decía también de cara al pluralismo partidario, usted decía que deben de ser revueltas personerías jurídicas para los partidos políticos. Este pluralismo partidario en un eventual adelanto de elecciones, ¿cómo debería de manejarlo la oposición? ¿Debería de manejarlo en una alianza, en una coalición, en una unidad como fue en años anteriores? Bueno, es casi seguro que cuando haya posibilidad de hacer partidos políticos, que yo creo que eso va a ser pronto, va a haber un florecimiento de un montón de partidos. Eso va a ser, eso pasó también en el 96, cuando se hizo la ley del 96, y entonces había posibilidad de, con recursos adelantados, todo el mundo hizo un partido político y hubo un robo tremendo. Pues, pero seguramente van a aparecer 4, 5, 6 partidos políticos nuevos. Eso le conviene al gobierno porque va a crear división, pero no hay duda, el nicaragüense ha demostrado también a través de la historia reciente de que cuando ya hay claridad quién es el opositor reconocido,
y quién es el que verdaderamente está o que te plantea una situación diferente o una propuesta diferente a la existente, la gente va a identificar. Cuando la elección del 1996, si no recuerdo mal, eran 24 partidos y todo el mundo se enfiló, por lo menos la gran mayoría, hacia el Partido Liberal, la Alianza Liberal Nicaragüense, que era que la conducía en aquel momento el PLC. Yo creo que ese no es el problema. Pero definitivamente va a haber un florecimiento de los partidos políticos y los que la recuperan, estamos hablando el MRS, la UDC, la Unión, y posiblemente el PAC, que se resuelva la disputa que hay entre las dos personas, que Mario Valenti y el doctor Hassan. Entonces va a haber un florecimiento, pero no hay duda que va a tener que hacerse una gran alianza, porque ahora ya no solo tenemos partidos, sino hay decenas, óigame bien, decenas de grupos a nivel territorial que están reivindicando su participación. Lógicamente la política para llegar al poder es a través de los partidos políticos, no solo en Nicaragua, sino en el mundo. Entonces eso tendrá que matizarse. Eso implica que los partidos políticos nuevos o esa alianza que se cree, definitivamente que va a tener que hilar muy fino para que eso se mantenga unido. Para que no se repita un escenario como el de la 1 del o que 90. no se repita un escenario como el del 2007, que precisamente la gente no tuvo claro, o quizás la población nicaragüense no tuvo claro, en su mayoría, quién era el verdadero opositor, porque hubo una división político-partidaria y unificando los dos candidatos en ese momento ganaban frente al partido del actual gobierno. Claro. Entonces, ahora sí podría el pueblo nicaragüense tener una visión clara. Por ejemplo, debería darse la oportunidad a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de que creen su propio partido, o de un eventual escenario de adelanto de elecciones corran en la casilla de C por L. Es lo que hemos visto hasta el momento, como punteando, ¿verdad? Sí, yo lo que creo es, bueno, hay gente que plantea eso, se va en C por L, incluso algunos dicen se puede ir en el PLC en la medida en que Alemán sea desplazado. Hay que hacer una alianza. Yo soy partidario de que un amigo político mío ya de edad y que fue candidato a la vicepresidencia me decía, es mejor engendrar, José Antonio, que resucitar. Entonces a mí me gustan más los engendros nuevos. Entonces yo creo que tenemos la oportunidad de crear un partido nuevo que no esté atado tanto ni al sandinismo ni al liberalismo, porque eso es una carga con todo lo grandioso y decadente que pueden tener los dos. Yo creo que debemos entrar al siglo XXI con nuevos partidos. Un partido de centro. No tanto de centro, sino que no está vinculado a los atavismos, ¿verdad? Porque hay gente, yo por ejemplo he oído gente del rescate del sandinismo decir, aquí en Nicaragua no puede haber transformación si no es conducida por los sandinistas. Oigo cosas parecidas a los liberales. Definitivamente los ideólogos siempre creen eso, ¿verdad? Que si la gente no asume sus visiones ideológicas sesgadas, entonces nada va a funcionar. Eso es falso, eso lo ha demostrado. Es bueno tener ideología para conducir un partido, porque si no no se tiene identidad, pero la demasiada ideología es también un problema, porque en Nicaragua lo ha demostrado de que generalmente eso se manipula pues, con sentidos muy particulares y muy personales. ¿La Unidad Azul y Blanco podría formar parte o ser este nuevo partido? Vimos que recientemente han puesto a su nuevo consejo político, le llaman, está cargado de juventud, de rostros nuevos y también algunos rostros reconocidos. Su escogencia pues fue a través, decían, de pequeñas asambleas en sectores y con otras organizaciones que lo conforman. ¿Se están perfilando ellos como una nueva opción política partidaria? Bueno, yo creo que los dos, tanto la Alianza Cívica como la Unidad Azul y Blanco, incluso la articulación de movimientos sociales, que es parte de la unidad, pero que tiene un perfil diferente, todos tienen fobia a decir que si se van a convertir en partidos políticos. La realidad va a demostrar que alguno de ellos se va a tener que convertir en partidos. ¿Pero por qué se tiene fobia a decirlo? O sea, porque en Nicaragua la experiencia histórica ha demostrado que cuando vos te planteas una propuesta política, la gente desconfía de entrada. ¿Por qué? Porque tenemos unas experiencias tan terribles de lo que ha sucedido y hemos conocido la mentira, porque en Nicaragua la política se ha vuelto, para algunos, ¿verdad?, desgraciadamente, como entre más mentiroso y más capacidad tengo yo de embaucar a la gente con cuestiones falsas para mi propio fin, más exitoso soy políticamente. Desgraciadamente así está de pervertida en algunos sectores, ¿verdad? Entonces, cuando se hace un planteamiento político directo,
la gente desconfía y los políticos nuevos me imagino que desconfían de que la gente los perciba así. Pero al final se tendrá que hacer, porque la política es necesaria para cualquier país del mundo, porque alguien tiene que tomar las decisiones fundamentales en una sociedad, y en Nicaragua pues hace rato que no las toma un grupo de personas que esté desligada de una cuestión partidaria muy particular. Entonces yo creo que ese salto se dará, pero volvemos a lo mismo, nuestro retraso político hace que unas cosas que en otras sociedades son simples para nosotros se vuelven de extremada complejidad. Vean que lograr la unidad, hay tal diversidad de pensamiento, ¿verdad? Que uno dice, parece esto una sopa que es intragable, ¿verdad? Sí. Un rompecabezas difícil de armar. Un rompecabezas, pero es parte de lo que tenemos que aprender. O sea, es parte de que yo puedo estar sentado con una persona que piensa total. Eso se oye muy idílico, ¿verdad? Porque en la realidad es una cosa bien compleja. Pero en nicaragüense lo vivimos a diario. Sí, lo vivimos a diario, pero eso cuesta. Porque yo me siento con personas y te sentás con los liberales y te dicen, ¿y yo por qué me voy a juntar con gente con la que yo no tengo ninguna relación, con la cual no tengo ninguna vinculación ideológica? Si ellos me confiscaron, me hicieron esto y lo otro, y empiezan a sacarte todo. Y te vas del otro lado, y yo para qué me voy a juntar con estos neoliberales que lo único que quieren es servir a los ricos, y empiezan todos los discursos. ¿Por qué? Porque tenemos una mochila tan grande de frustraciones, ¿verdad? De malas experiencias, que eso no se va a quitar de la noche a la mañana. Por eso les digo yo, cuando la gente quiere obviar lo que es obvio, ¿verdad? Es que hay diferencias profundas, que hay heridas gravísimas, que nos las hemos infringido nosotros mismos. Entonces, cuando hay esa situación, la gente cree que con un decreto, con una constituyente, todo eso se va de... No, tenemos que empezar a expresar, a tratar de convivir, a entender de que somos diferentes, de que hay colores diferentes, de que hay regiones diferentes, que nada tiene que ver el norte del país con el Pacífico y mucho menos con el Caribe, y que todos tienen espacio en este país, que todos lo dicen, pero nadie lo cumple. Es lo mismo con la educación. Desde que yo soy niño, me vienen diciendo que la educación es fundamental para Nicaragua. Sí. Tengo 40 años de estar Pero no se ha viendo tomado una decisión radical en como nuestra país, Nicaragua. no, porque la educación siempre se pone... bueno, en la época sandinista a los niños se les enseñaba que sin la revolución no se podía vivir ni respirar. Después vino otro proceso y era que todo era paz, todo tranquilidad, pero hay problemas en el país seriosísimos de diferencias, de ingresos, de incapacidad de grupos para acceder a la riqueza del país. Tenemos decenas de problemas. ¿Cómo es posible que desde el 90 hasta acá estemos otra vez sumidos en esta crisis que la debimos haber resuelto no en el 90, en el 79? Imagínense que este problema lo hubiéramos resuelto en el 79 con el fortalecimiento institucional, tendríamos 40 años de desarrollo. Usted precisamente aseveraba hace algunos minutos que en Nicaragua no existe una verdadera democracia, y muchos se han jactado, los gobiernos liberales, por ejemplo, de que sí había democracia y que ahora hay que democratizar el país. Pero ¿qué hace de Nicaragua, qué haría de Nicaragua un verdadero país democrático? Bueno, yo creo que la democracia, en primer lugar, no se puede construir una democracia. Tiene muchos elementos, ¿verdad? Pero no se puede construir una democracia sustentable mientras haya esa disparidad de ingresos tan grande, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que tenemos una clase media 9-10%, eso no es sostenible. Tenemos una clase privilegiada que es menos del medio por ciento de la población, o sea, son casi familias, y de ahí tenemos una población que vive con casi el más del 70% que vive con $2. Estamos hablando que son ingresos difíciles de sostener una situación. Entonces, ese es un tema, pero eso se va a resolver a largo plazo, porque volvemos a lo mismo. No es que mañana llegamos a la democracia y la gente ya es rica, o ya la gente tiene ingresos para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué significa? Lo primero es que tenemos que tener paz, y tenemos que tener la obligación de podernos gobernar de manera medianamente aceptable para tomar las decisiones fundamentales de la sociedad. Y otra cosa muy importante, tiene que haber participación de los que están siendo excluidos del proceso, porque siempre hay gente excluida, ¿verdad? Entonces, si nosotros no ponemos esas reglas para que la gente pueda participar en la resolución de sus problemas, va a ser muy difícil construir una democracia, porque vamos a seguir teniendo las crisis que hemos tenido siempre. ¿Cuál es el secreto de Costa Rica? Que a diferencia de nosotros, que tenemos una clase media del 9%, ellos tienen una de más del 40%. Eso les permite
porque en la y lo decía don Emilio Álvarez Montalbán, para construir una democracia tenés que construirla con los sectores medios, por dos cosas simples. La mayoría de los pobres están muy angustiados, muy desesperados para dedicarse a las cosas del Estado. Hay excepciones grandísimas, pero la mayoría va a hacer eso. Claro. Y los ricos están dedicados normalmente al desarrollo de sus empresas, a enriquecerse, que es parte del proceso, a generar empleo, y por lo tanto no están preocupados, digamos, del desarrollo diario de la nación y de lo que implica, digamos, distribuir, digamos, el pastel de la mejor manera posible. Entonces, cuando tenemos esas dificultades, con una clase media tan pequeña, que es el 9%, entonces es difícil generar los liderazgos suficientes para dar claridad por dónde va a ir el país. Lo mismo, eso no se va a resolver en 2 días, ¿verdad? Porque desde esa clase media me imagino yo que era mucho más pequeña, porque no tengo el dato en el 90, pero no ha crecido prácticamente nada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 2 países. Y tiene posibilidades de crecer. Pregunto esto por lo que recientemente hemos venido enfrentando, que sumado a la crisis política se agrava, a juicio de algunos economistas, el hecho de esta crisis política con una reforma tributaria, una reforma INS y un salario mínimo congelado, actuales condiciones en las que estamos. Sí. No, es que volvemos a lo mismo. La clase media no se va a transformar porque hay un decreto mañana. Ok, la clase media tiene que pasar del 9% al 40%. No, tenemos que tener políticas públicas que redistribuyan la riqueza que empecemos a lograr, de tal manera que pueda haber gente que tenga acceso a eso. Porque volvemos a lo mismo, esto no es un problema de voluntarismo, yo quiero esto, no. Si yo deseara que Nicaragua fuera como Suiza, pero eso no lo podemos hacer, porque no somos suizos, porque no tenemos la educación de Suiza, porque no vivimos en Europa. Ahorita. Es que es utópico, porque Nicaragua no va a dejar de ser pobre porque mañana llegamos a la democracia. ¿Qué quiere decir? Que todas las angustias que tenemos hoy las vamos a tener el día siguiente de que tengamos democracia. Lo que pasa es que las vamos a tener que administrar de otra manera. Y la democracia, a diferencia de lo que la gente cree, no es que facilita las cosas. Es todo, los procesos son más complejos porque hay que tener tolerancia, hay que escuchar a todos los demás, hay que oír los reclamos, tiene que haber un proceso legal para tomar decisiones. Eso que para nosotros es pérdida de tiempo, porque nosotros decimos que se resuelve inmediatamente, eso que para nosotros es una pérdida de tiempo, es lo que va consolidando la convivencia pacífica y civilizada, y eso no se va a construir en un día. Eso va a requerir por lo menos los próximos 50 años. Estemos claros que Nicaragua va a pasar construyéndose todo este siglo para tener instituciones y capacidad de vivir en paz, sin tener fracturamientos cada 40, 45, 35 años, que es lo que hemos vivido en los últimos 2 siglos. Ha sido un ciclo. Para esta transformación hacia la democracia y la construcción de todos estos elementos necesarios para continuar creciendo, ¿cuál va a ser el papel que va a jugar la juventud? Vimos que ellos fueron prácticamente los abanderados de esta revolución cívica que inició en abril 2018. Bueno, mira, la juventud es fundamental en cualquier país. Pero tampoco es mítico el asunto, ¿no? Hubo una revuelta, hubo una explosión, hay un montón de líderes nuevos que los conozco a la mayoría, son excelentes, pero esos líderes se tienen que cultivar, tienen que entrar a la brega política y eso implica un montón pero bueno, así, los viejos cuadros de los partidos políticos van a permitir que los jóvenes... No, es que los viejos cuadros de Nicaragua, conociendo la historia de Nicaragua, no te van a permitir nada, vas a tener que desplazarlo. La juventud tiene que crear un nuevo partido donde ellos estén representados. No como juventud, porque el gran error que yo oí hace poco, que van a hacer un partido de jóvenes. La juventud es una época tan fugaz. Bueno, Darío lo decía, juventud divino tesoro, te vas para no volver. Miren, según las Naciones Unidas, la juventud va de 15 a 24 años. ¿Qué podemos construir entre 15 y 24 años? No, o sea, si tomás solo ese periodo, que dice la ley nuestra, que la juventud va de 18 a 30. Volvemos a lo mismo. Esa fuerza tiene que incorporarse, porque los jóvenes en ese periodo de tiempo tienen que cultivarse, tienen que desarrollarse, tienen que cuestionar el sistema. Pero creer que es que mañana vas a desplazar a todos los viejos y vas a meter a todos los jóvenes, lo que vas a hacer es descalabrar el país, porque vas a perder la experiencia y todo. Y no es porque yo ya pasé de los 30, es que así funcionan las cosas. Es decir, tiene que haber humildad también y que los jóvenes dejen asesorarse y puedan conseguir esa madurez política que necesitan para poder entrar a los cuadros de partidos políticos. Es que es una mezcla, ¿verdad? Va saliendo uno porque se van muriendo
y van entrando otros, o hay un liderazgo nuevo más fuerte que va a desplazar a los otros. Tengamos claro de que nosotros no tenemos la madurez para hacer cosas que desde el punto de vista lógico se oyen racionales. Lo racional es que Ortega no se hubiera presentado porque era inconstitucional en el 2011, sin embargo, transformó todo el mundo se alineó para que eso fuera aceptable. Si hubiéramos protestado, o por lo menos muchos de los sectores que ahora lo critican hubieran protestado, no hubiéramos tenido esta situación. Por eso es que muchos dicen, todos tenemos una cuota de responsabilidad en lo que está pasando. Esto es como una junta directiva independiente, ¿verdad? O una junta de accionistas donde tenemos responsabilidades todos. Pero hay unos que tienen una mayor cantidad de acciones. Yo creo que tengo muy pocas en la destrucción de este país, porque lo que yo les estoy diciendo hoy, muchachas, y no se los digo para tratar de hacerme el sajurín, como decía el expresidente Bolaño, esto yo lo he dicho en mis clases desde hace 20 años. Y yo le decía a mis estudiantes, muchachos, miren este país cómo va. Sepan lo que tarde o temprano va a haber un estallido. No, profesor, eso ya pasó, eso eran otros tiempos. Y ahora me llaman mis alumnos, profesor, usted tenía razón. Nunca creímos que íbamos a volver a vivir, que se iba a volver a vivir lo que mi mamá me contaba. Bueno, ya lo vivimos y lo seguimos viviendo. ¿Y quién me dice a mí que no lo vamos a vivir en el futuro? No es que dice nuestro himno: salve a ti, Nicaragua, ya no ruge la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermano nuestro glorioso pendón bicolor. Así hemos vivido toda la vida, asesinándonos entre nosotros. ¿Cómo vamos a construir un país próspero así? Definitivamente complejo y un análisis bastante acertado, reitero. Quiero felicitarlo por ese análisis y quiero que sus conclusiones vayan dirigidas a lo siguiente. Luego de la entrevista del canciller Denis Moncada han existido muchas lecturas alrededor de lo que él dijo. Una de las tantas es que lo que vimos fue a un Denis Moncada que está tratando de demostrar esa fortaleza y que en realidad la lectura que podemos hacer es que el gobierno está ahí en el diálogo pero de manera simulada, es decir, no tiene la verdadera voluntad de negociar y de flexibilizarse, y lo que están haciendo es mantener esta estrategia con el fin de llegar hasta el 2021. ¿Será esto cierto? ¿Debemos preocuparnos porque el gobierno no llegue al 2021 o debemos preocuparnos porque se creen las condiciones y si es necesario para democratizar bajo todos los requerimientos del país, pues llegar a las elecciones al 2021? Porque son dos posiciones, dos análisis. Sí, dos análisis totalmente. Miren, estamos claros que en política y en Nicaragua con mucho más razón, por lo que ya hemos hablado, lo que se enseña al público no es lo que realmente está sucediendo. Siempre hay agendas ocultas debajo de la mesa. No hay duda que el gobierno quiere llegar al 21 y me imagino que Ortega tiene alguna fantasía de que él de aquí al 21 puede haber un cambio de correlación de fuerza y él pueda sobrevivir. Dichosamente parece que eso no va a suceder. Yo creo que aunque no lo digan, ellos están claros de que esa generación va de salida, que esto ya no es reeditable y que yo creo que pronto avisorará una Nicaragua políticamente diferente. Porque el día que haya el cambio, como le digo, tenemos la misma Nicaragua. Al día siguiente de que se puso la banda presidencial, el nuevo presidente, todos los problemas, los del IN, los de la carretera, los del medio ambiente, los de los niños desnutridos, todo eso ahí va a estar, porque no es que desapareció. Posiblemente tendremos una actitud diferente para enfrentar. Unas políticas públicas. Una política, esperemos que a partir de ese momento empiecen a cambiar. Entonces, hay dos agendas diferentes, incluso dentro de la alianza hay varias agendas, ¿verdad? Hay agenda de los jóvenes, está la agenda del COSEP y de las cámaras y de los grandes empresarios. Y de los gremios. Y de las organizaciones de la sociedad civil que tenemos que conciliar. Y yo estoy seguro que el gobierno tiene problemas incluso con su misma base. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hubiese más patriotismo, eso ya se hubiera resuelto. Pero como aquí hay una adhesión patológica al poder, tenemos que darnos cuenta de que tenemos ese problema. Definitivamente yo estoy convencido que vienen nuevos tiempos. Yo creo que Ortega no llega al 21, en el sentido de que tiene que haber una salida antes del 21, y si insiste llegar al 21, yo creo que vamos a tener un país destruido al 21, que va a gobernar en escombros. Entonces, por lo tanto, no es viable, no puede pasar lo de los 90. Esperemos que prive, por las experiencias que hemos tenido, más sensatez política que nunca hemos tenido. Entonces esperemos que la experiencia han sido tan duras que nos obliguen a rectificar la historia nefasta que hemos tenido a través de todos nuestros casi 200 años de historia. Esperemos, yo soy optimista,
Yo espero que hay nuevos liderazgos, hay fortaleza en la población de que Nicaragua debe cambiar, y yo soy partidario de que debe cambiar. Y entre jóvenes, adultos jóvenes y ya adultos, yo creo que podemos hacer la transformación, no para callar el paraíso, sino para empezar a dar los pasos para que Nicaragua en los próximos 30 años sea un nuevo país. José Antonio, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarme y excelente. Buenos días. Todos los viernes va a estar con nosotros. Bueno, si ustedes me invitan, con gusto. Ya comprometido con nosotros. Muchas gracias y les deseo muy buenos días y feliz fin de semana. Por supuesto, en el nombre de Dios deseamos feliz fin de semana para nuestros amigos televidentes. Pero bueno, hemos finalizado con el segmento de debates y soluciones, Michelle, pero al regresar de la pausa tenemos mucho más de la revista Acción 10 en la mañana. Quédese con nosotros.